Invitados en Econoticias. 7 de la mañana, 1 minuto. Amables oyentes, hoy tenemos un invitado especial y él es el expresidente del Comité Intergremial y Empresarial del Departamento del Valle del Cauca. Hay una preocupación muy grande. Estamos con el doctor Maldonado. Hay una preocupación muy grande en los vallecaucanos por las condiciones de seguridad que estamos viviendo. Un problema grave, y ya hay desplazamientos masivos en el municipio de Jamundí. Más de 300 personas han tenido que desarraigar de sus tierras y llegar a Jamundí, llegar a la zona urbana, porque hay enfrentamientos en la parte alta de Jamundí, especialmente en Ampudia y La Pradera, que llama así, en esa vereda y en ese corregimiento, y pues hay preocupación, pero también hay reacciones en contra de estos hechos. Por eso invitamos al doctor Maldonado, expresidente del Comité Intergremial y Empresarial del Valle. Doctor Maldonado, bienvenido al noticiero Econoticias de Radio Red de RCN. Buenos días. Un saludo para usted, Mario, para Dir y para Marta, y para todos los oyentes. Un gusto para mí estar acá en Econoticias. A ver, doctor Maldonado, usted ayer produjo un comunicado a la opinión pública sobre la situación de inseguridad y estos hechos violentos y de terrorismo que hay en la zona rural de Jamundí. Sí, así es. Es que ya el tema es insostenible. Estamos llegando a un nivel muy incontrolable para la fuerza pública. Se está trasladando toda esa problemática del área rural a lo urbano. Ustedes son testigos de cómo este año se han presentado atentados en algunos sitios en el casco urbano de Jamundí, incluso también en Cali, Palmira, y uno observa que pareciera que el gobierno nacional no ve la importancia de este tema para tomar medidas más contundentes, para trabajar con inteligencia en materia de seguridad, para tener un control territorial. Es inconcebible que un área con tanto potencial como es la de Jamundí en la parte rural, para el turismo, para el agro, no se pueda aprovechar porque ya la gente tiene miedo. O sea, yo mismo, por ejemplo, y algunos oyentes iban a montar bicicleta y es algo que ya no se puede hacer en Jamundí, ir a hacer senderismo. Entonces la situación es muy preocupante porque esto implica incertidumbre, afecta la inversión y al final de cuentas lo que más se afecta es el empleo y las oportunidades para las personas, porque la inseguridad genera eso, imposibilidad de generar negocios, actividades en un territorio y por lo tanto pues genera problemas para que la población pueda acceder a fuentes de ingreso. Y hemos hablado con Paola Castillo, que es la alcaldesa de este municipio, y nos ha entregado unas cifras muy desalentadoras en el tema del turismo, porque es que Jamundí es un municipio como un destino turístico importante de nuestro Valle del Cauca, y allí ha bajado las ventas, especialmente en la parte gastronómica y en la parte es más, están haciendo una campaña para ver si recuperan a mucha gente que vaya a comer el chorado allí, doctor Maldonado. Sí, lastimosamente, Jamundí es reconocida por los cholados, por el turismo sostenible, porque tiene muchas cascadas, ríos, montañas, y eso se venía aprovechando en los últimos años de manera efectiva, pero ya la gente tiene miedo. O sea, si la población misma aquí del Valle a cada rato está escuchando noticias de atentados, de posibles explosiones, carros bombas, eso genera miedo, incertidumbre y es lo que se debe combatir. Eso hay que combatirlo con presencia efectiva del Estado, con inteligencia. Se ha hablado hace mucho tiempo de la necesidad de un batallón de alta montaña en la zona alta de Jamundí. Entiendo que ya están los predios y es necesario que el gobierno nacional active rápidamente eso para recuperar el control del territorio y proteger a la población, que es lo más importante. Entiendo que se están dando una serie de conflictos entre la fuerza pública y estos grupos y por eso también están los desplazados. A ellos hay que atenderlos, pero sobre todo hay que garantizarles que vuelvan a sus hogares, porque si no se acrecenta el problema social para ellos, la falta de oportunidades. Cuando hay niños, se presenta una dificultad todavía
mucho más grande. Entonces, sí, el llamado es para que el gobierno nacional se articule con la alcaldía de Jamundí, con la gobernación del Valle y puedan actuar rápidamente porque se está saliendo de control la situación y suena exagerado, pero ya falta poco para que veamos a Jamundí como un próximo Catatumbo. Pues muy triste lo que está pasando en Jamundí, son nuestros vecinos, estamos aquí a 20 minutos de Cali y qué lástima. Y doctor Maldonado, ¿cómo le parece que hace algunos días tuve la oportunidad de ir a almorzar a Jamundí y me fui después a Los Helados? Los Helados se llaman, no recuerdo la marca que hay junto al parque, siempre era también como un destino, uno iba a almorzar a Jamundí y después iba a comer un helado. Pues sucede que los helados no había nadie. ¿Y qué pasó aquí? No, pues que de pronto la situación, pero la gente hablaba como con susto. Pero además había un aviso que decía se vende. Ya van a vender esa parte de los helados ahí al pie del parque, Jamundí, porque seguramente se dañó el negocio. Y se dañó el negocio, pues ¿por qué? Pues por toda esta situación que está pasando. Yo no sé cómo siguen vendiendo los apartamentos tanta gente, dos constructora Bolívar y todo, con toda esa cantidad de apartamentos que hay a la entrada de Jamundí, al fondo y por Alfaguara. Yo no sé cómo hacen. Eso les iba a decir. Sí. Que lo que entiendo es que para muchos dueños que también incluso generaban un ingreso con arriendos, pues ya les ha tocado bajar bastante el valor del canon porque la gente ya no quiere vivir cerca de Jamundí. Entonces es una situación inconcebible, un municipio tan importante, tan rico, con tanta capacidad que esté en esa situación y que incluso aquí mismo en el Valle ya estemos viendo como preocupante ir a Jamundí. Sí, señor, eso es lo que está pasando, es la inseguridad, no es solamente aquí, en todo el país, uno se pone a mirar las noticias y Catatumbo, pues ni se diga, el Chocó ya están anunciando paro armado para este fin de semana. Marta, ¿sí? ¿Usted leyó eso? Sí, el titular. Paro armado. El Chocó, ya, allá es el Ejército de Liberación Nacional, sí, el ELN anunció un paro armado, pero ya hay un despliegue grande de las fuerzas militares a la zona. Y esto aleja, por supuesto, a los inversionistas, porque mucha gente dice, no, esperemos a ver qué pasa, gente que ha querido invertir en el valle, en esta tierra, pero no lo hacen, y esto frena el desarrollo y, por supuesto, también el empleo. ¿No es así, doctor Edwin? Así es, tal como ustedes lo dicen, todo esto genera pues una zozobra, una falta de inversión en un territorio y es evidente que el suroccidente colombiano necesita una estrategia de seguridad especial. O sea, estamos perdiendo el suroccidente, todo gira alrededor del suroccidente, lastimosamente en el Cauca se presenta pues la mayor producción de cultivo de coca. En Chocó hay unas problemáticas de seguridad. Esto está generando desplazamientos continuos. Adicional a los de Jamundí se presentan desplazamientos continuos por el litoral pacífico hacia Buenaventura, de parte del Cauca, del Chocó, de Nariño. O sea, el suroccidente colombiano está en una situación muy crítica, ha venido empeorando y no se ven medidas contundentes. Hay una reacción por parte de las Fuerzas Armadas, pero más allá de eso, hay que tener control del territorio, inteligencia, atacar el negocio de los criminales, y eso es lo que no se ha hecho porque sigue aumentando la siembra y la producción, y ya llegamos a un récord que Colombia representa casi el 67% de la producción mundial de coca. Hace 3 años era el 60%, venimos aumentando. O sea, prácticamente casi toda la coca del mundo sale desde Colombia, y eso es pues alarmante porque no hemos podido controlar esa situación, y eso es lo que alimenta, es el combustible del conflicto en Colombia porque les da recursos para poder controlar los territorios y mantener su negocio. Eso significa, doctor Edwin, con los buenos días, que aquí se le dieron largas, como dicen los abuelos, a este tema del conflicto, que no se intervino a tiempo, que se les abrieron las puertas, y hay otra palabra más feita que no la digo, pero que prácticamente en este gobierno nos abrimos de lo que sabemos y se le dieron largas. Sí, lastimosamente
la estrategia de paz total del gobierno nacional no ha funcionado, porque al contrario les ha dado oportunidad a los grupos de criminales de fortalecerse. Lo hemos visto en varias oportunidades donde ellos aprovechan esos ceses al fuego unilaterales, porque son solo por parte del gobierno, pero que ellos siguen delinquiendo, fortaleciendo sus economías ilegales. Entonces es muy grave, porque la paz total ha hecho que se debilite pues el accionar de la fuerza pública, y ha hecho que aumente el poder de estos grupos criminales. Hay una cifra alarmante. Hace 3 años había presencia de estos grupos criminales, lo que es las disidencias, ELN, Plan del Golfo, en alrededor de 250 municipios, y ahora son casi 500, alrededor de 450 municipios donde hay presencia, es decir, que se están expandiendo, están creciendo sus negocios, y no se ve un actuar contundente por parte del gobierno nacional, porque toda negociación hay que hacerla con autoridad, con acuerdos entre las partes, con realmente voluntad de paz de parte de con quien se negocie, pero eso es lo que no se ha visto lastimosamente en la paz total. Estamos con el expresidente del Comité Intergremial del Departamento del Valle del Cauca y empresarial. Ya, además fue hasta hace poco secretario de Desarrollo Económico de Cali y participó en ese programa de generación de empleo, de ofertas de empleo en Cali, Edwin Maldonado. A ver, doctor Maldonado, cambiemos de tema. Usted ha hecho un pronunciamiento sobre esa vía Mulaló-Lobo Guerrero, que tanto hemos hablado nosotros aquí en el noticiero, y la gran preocupación de los caleños que se frenó esa obra. Usted ha hecho una apreciación, mejor, ha hecho un análisis sobre la situación y también sobre las obras que dejó en mitad de camino el exalcalde Jorge Iván Ospina. Sí, así es, Mario, David y Marta. Yo he venido comentando alrededor de los proyectos de infraestructura que están frenados, como la profundización del dragado de Buenaventura, el aeropuerto de Alfonso Bonilla Aragón, el tren del Pacífico, y también de Mulaló Guerrero, que es el caso más grave, porque es un proyecto que la región se soñó hace más de 15 años, luchó para que fuera incluida en el programa 4G del gobierno Santos, y quedó incluida. De los 27 proyectos de 4G, solo quedó uno del Valle, Mulaló Guerrero. En ese momento tenía un valor de 1.6 billones, y ese proyecto fue adjudicado, contratado a un concesionario en el 2015, pero tuvo una serie de contratiempos, y solo hasta 2021 se obtuvo la licencia ambiental. Eso fue 6 años después, fue fruto de un trabajo de muchos sectores de la región, y ahí yo le hacía caer en cuenta al exalcalde Ospina que él no ayudó en eso. Participa en el bloque parlamentario donde se trabajan los temas importantes de región, y él me estaba diciendo alrededor de mi columna que yo estaba hablando de un caso siniestrado, que estaba siniestrado hace 15 años, cuando es falso. Mulaló Guerrero nunca ha estado siniestrado, simplemente tuvo problemas ambientales. Luego de ese tiempo era necesario un ajuste económico. Yo se lo explicaba que era en una entrevista a mucha gente, que es como si usted contrata a una persona para que le arregle o le construya una casa, pero por diferentes problemas no inicia, y luego de 6 años usted pretende que le construya la casa con los mismos costos, con lo mismo que contrató, y no. Después de la pandemia cambiaron los costos de los insumos de la construcción, la inflación, el dólar, y la obra valía más, y era necesario un ajuste económico. El concesionario ha estado en una serie de demandas y todo para terminar el contrato, y este gobierno tenía que tomar una decisión. Ya le correspondía al gobierno de Petro tomar la decisión de hacer un ajuste de desequilibrio económico para aumentar el valor del contrato y que la obra pueda iniciar, pero no ha querido hacerlo. Entonces el concesionario insiste en terminar la obra, y esto le implicaría que deberían de pagarle al concesionario alrededor de 700.000 millones, y el Valle se queda sin obra. Y lo que uno ve en el fondo, en el trasfondo, es que al gobierno de Petro lo que le interesa es quedarse con la plata del Valle, dado que cada año, como está pactado el contrato y el modelo de concesiones, hay unas vigencias futuras que se van consignando una fiducia.
cada año desde el 2015 que se contrató esta vía, se va acumulando estos recursos y en este momento hay 2.2 billones de pesos. 1.8 billones son plata que el gobierno nacional ha consignado cada año de vigencias futuras y 400.000 millones son de intereses de capital, pero se ha hablado muchas mentiras alrededor de este tema. El mismo presidente ha dicho que esa plata se la está quedando Sarmiento, el constructor, y la verdad es que esa plata es intocable, solo la puede manejar el gobierno y se entrega al constructor en la medida que certifique avances de obra, pero como la obra no ha iniciado, pues no se ha desembolsado ningún dinero, el dinero está ahí y es casi el 80% de la plata que se necesita. Solo se necesita un ajuste de alrededor de 400.000 millones para que esta obra pueda iniciar y se pueda terminar y sería la obra más importante para el Valle del Cauca. Pero el gobierno, en vez de pagar esos 400.000, prefiere cancelar el contrato y pagar 700.000, casi el doble, sin ninguna obra. Entonces es increíble cómo está pasando esto por falta de voluntad política, entender que este proyecto es muy importante porque genera más de 1.800 empleos y va a generar una serie de oportunidades de encadenamiento productivo por compra de cemento, acero, porque es una vía completamente nueva. No sé si ustedes sepan, pero normalmente las vías son mejoras, le hacen una doble calzada, pero acá la vía no existe. Van a construir desde Mulaló, en Yumbo, hasta Lobo Guerrero una vía de 32 kilómetros que disminuye el trayecto desde el Valle a Buenaventura en 50 kilómetros. Para que se hagan una idea, el túnel de la línea que se demoró tanto tiempo y que se habla como una gran obra, solo redujo el trayecto en 21 kilómetros. Es decir, que esta obra reduciría el trayecto en más del doble de lo que redujo el túnel de la línea. Es muy importante y sobre todo es importante para el Valle, para el Cauca, para el Nariño, a propósito de todo eso que está pasando en el suroccidente. Sería una vía que generaría más desarrollo, más empleo, más competitividad para el turismo del Pacífico, para las exportaciones de Cauca, Nariño, el Valle del Cauca. Es una vía que va en contra de la centralización, porque la vía actual va dirigida a conectarse con Bogotá, con el centro del país, pero esta vía es para conectarse con el Valle, con el suroccidente colombiano y desarrollar todo ese potencial que tenemos en el Pacífico colombiano. Y por eso hablaba de que es increíble de que el gobierno en 3 años no haya podido llegar a un acuerdo para sacar adelante este proyecto que tuvo unos retrasos y problemas en gobiernos anteriores, pero ahora como presidente de la República le corresponde a Petro tomar la decisión final. Y es muy triste pues que se pierda esta oportunidad para el Valle, porque lo dije en la columna que saqué en El País, es el proyecto más estratégico para el Valle y que es la cuota inicial, el punto de inicio para el proyecto más ambicioso del país, que sería conectar al Valle, a Buenaventura, con la Orinoquía. Si terminamos esa vía, a futuro podemos pensar en desde Mulaló, por Pradera, conectar al Valle con la Orinoquía y aprovechar toda esa gran despensa agrícola. Es decir, que el gobierno de Petro está frenando el futuro del Valle del Cauca. Pues es una lástima que lo que está pasando, pero doctor Maldonado, estamos con Edwin Maldonado a esta hora de la mañana, esa vía le falta entonces un empujoncito, ¿qué será? ¿Será que los parlamentarios, los congresistas del Valle del Cauca le falta como presionar un poquito más porque estamos a punto de caramelo? No, pero la verdad es que tienen que hacerle un reajuste porque no son los mismos precios los de ahora a los de hace 10 años. 400.000 millones de pesos. Bueno, eso es, pero no sé. Pues una obra estratégica y tan importante. Mire, hay algo que de pronto... No se puede gobernar con odio. Yo creo que es que le ha cogido odio el presidente a los ricos de este país y como ahí está Sarmiento Angulo, entonces con odio no se puede. Mientras tanto, a él no le importa entonces que esta región del país no tenga una vía tan importante como la que dice el doctor Maldonado, que es Mulaló, Lobo Guerrero. Mire, no solamente se reduce el trayecto para ir a Buenaventura, sino, doctor Maldonado, ahí los costos de operación del transporte de carga bajan considerablemente, ¿no? Esa partecita también hay es alrededor del 30%. ¿Usted sabe qué significa 30%? Imagínese que con Estados Unidos estamos ahí con preocupación por un arancel del 10%.
Cambio, en un 30% de los costos logísticos, ahí no importa ningún arancel, seríamos más competitivos. Entonces es preocupante lo que dicen ustedes porque es falta de voluntad política y la excusa es un tema ideológico porque es una persona, Sarmiento Angulo, que no tiene solo este proyecto, tiene otros, se ganaron 5 proyectos de 4G, los otros 4 avanzan y ahora este del Valle no, y se lleva la plata del Valle. Es que eso es lo preocupante, hay un problema fiscal del gobierno y quiere solucionarlo con la plata que le corresponde al Valle. ¿Usted tenía otras consideraciones relacionadas con el gobierno de Ospina? Ospina, porque es que aquí quedaron un poco de cosas aquí en Cali. Siniestradas, Cali, como dice el doctor Edwin Maldonado, quedaron siniestradas. De una feria de Cali que le hicieron virtual y cobraron yo no sé cuántos miles de millones, otro desfile también de la feria, muchas cosas así, lo del estadio, todas esas cosas se quedaron allí en veremos y no se volvieron a mover, no se volvieron a mencionar. ¿Usted está tratando algo de esto, doctor Edwin? Sí, pues básicamente el exalcalde hizo un comentario sobre la columna y sobre mi comentario sobre este proyecto de Mulalolo Guerrero y habló de que esta obra ya estaba siniestrada y que no era culpa del gobierno de Petro, y yo le aclaré que el término siniestrado significa que pues que ya el constructor no cumplió y que va por demandas para que se acabe el contrato, pero este no es el caso de Mulalolo Guerrero, y al contrario, ustedes mismos han analizado muchos proyectos de las 2 administraciones del exalcalde, donde sí ha habido siniestros, están diferentes proyectos. El reciente hace poquito se siniestrió que fue el de los semáforos inteligentes y por eso no se ha podido avanzar en Cali en eso. Y hay muchos ejemplos de siniestros, pero sobre todo, Mario, Marta y Vir, hay ejemplos desde obras mal planeadas. Él planeó mal, por ejemplo, las megaobras, que sin tener clara la financiación, la sostenibilidad, planeó mal los parques, no tuvo en cuenta la sostenibilidad de la administración y se ha vuelto costumbre para él, en esas 2 administraciones, dejar obras inconclusas para que los otros gobiernos, de manera responsable, las arreglen, solucionen y las saquen adelante y luego de sacar pecho. Entonces, así muy fácil, uno no inicia obras fácilmente, sin tener claro el plan de financiación, iniciando solo una fase para que los otros gobiernos las terminen y después digan, no, yo las hice, cuando realmente para que salgan bien es necesario planificar, y yo como secretario de Desarrollo estuve a cargo de una obra como es el Parque San Fernando Yagua, que es el nombre que le dimos, donde había unos problemas desde el inicio de la estructuración, de la definición, y tuvo unos sobrecostos muy grandes y venían con problemas de atrás, y lo que ha hecho la administración del alcalde Alejandro Eder es solucionar los problemas que venían de atrás, arreglarlos, hacer sostenible, buscar recursos. Parte de los recursos del empréstito es para terminar esas obras, para que no queden ahí a medio terminar, porque ahí sí no se tendría ningún efecto para la sociedad. Entonces lo que uno ve es que uno no puede hablar de otras obras sin mirarse hacia adentro, y más cuando es una obra muy importante para el Valle. Aquí no debería haber discusión. Ustedes, los congresistas, todos deberíamos estar peleando para que esa obra Mulalolo Guerrero se haga, porque es en beneficio del Valle, genera empleo, genera desarrollo, y no deberíamos estar excusando a un gobierno que ha tenido 3 años para solucionar el problema, pero no lo ha hecho. Entonces yo creo que hay que tener coherencia y hay que planear bien las cosas en lo público, porque aquí se está jugando es con recursos de la ciudadanía que pagamos todos nosotros. Para terminar, doctor Edwin, ¿cómo va su campaña? Bien, sigo hablando con la gente, hablando con las empresas pequeñas, con las empresas grandes, y el sentir de toda la gente, lo que ustedes dijeron ahorita, que como que el bloque parlamentario, los congresistas no están haciendo nada por el Valle del Cauca, no se le ve que estén trabajando unidos, cada uno está con su visión particular, trabajando, como se dice vulgarmente, por lo suyo y sin pensar en el Valle del Cauca. Entonces yo creo que sí hay una necesidad de nuevos liderazgos en el Valle del Cauca, que realmente les interese el Valle, que empujen y que unan, porque nos han metido en una división entre ricos, pobres, trabajadores, empresarios, y yo, como lo he dicho, yo quiero llegar a sumar,
a unir y a defender al Valle del Cauca y defender el empleo formal, porque creo que es la única manera de generar desarrollo. Entonces me vengo reuniendo, he venido sumando actores, yo soy una persona independiente que conoce el Valle del Cauca, que tiene experiencia y que quiere aportar. Quiero hacer lo mismo que he hecho en los últimos años, que es trabajar por el Valle, pero quiero hacerlo ahora desde el Congreso de la República, donde se necesita gente que estudie, que analice los temas con evidencia, para que realmente tengamos el Valle que merecemos. Recordémosle a los oyentes, doctor, usted va, ¿por qué movimiento político? Recordémosles. Yo estoy consolidando una candidatura por el Partido Nuevo Liberalismo, un partido que tiene una visión de centro en defensa de la democracia, la propiedad privada, en una lucha contra la corrupción, y por eso estoy pues hablando con la gente en ese sentido y espero ser candidato a la Cámara de Representantes por el Valle para representar de manera digna y honesta a los vallunos. Doctor Maldonado, pues muy amable. Estaremos muy atentos pues al desarrollo de lo que va a ser sus propuestas de campaña a la Cámara y también sus propuestas a los vallecaucanos y en defensa de la seguridad de todos nosotros los vallecaucanos. Muy amable, doctor Maldonado. Muchas gracias a ustedes.